Antes de empezar, vamos a tener una oración por las clases. Ahora sí, por ahí anda. No sé si había algún hermano o alguna hermana designada para la oración. Nada más, no sabría decirle si había alguien designado para la oración. Si no, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios porque nuestros hijos en estos momentos no andan ahí jugando, no andan correteando, no los están entreteniendo, simple y sencillamente les estamos compartiendo la palabra del Señor de acuerdo a su edad. Así que damos gracias a Dios por esto, por los niños y por el grupo de maestros de escuela dominical. Así que damos gracias a Dios por esto y vamos a orar. Padre, gracias porque nos podemos presentar delante de ti con una petición que sé que te agrada. Y esa petición es que tú sigas bendiciendo, Padre, la escuela dominical, que tú sigas protegiendo y cuidando a nuestros niños, nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Ayúdanos a poder compartir tu palabra, como dice ella, que podamos trazar correctamente la palabra de verdad. Bendice los maestros, gracias por su trabajo y gracias por el esfuerzo que ellos hacen, Señor, para traer no solamente una lección, sino traer incluso manualidades o, Señor, algunas otras analogías y cosas que ellos se preparan para que nuestros niños puedan aprender más de ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y hermanas. Quería, primero agradecerles la paciencia que han tenido. Tuve dos invitaciones, una aquí en Tejar, otra allá en San José, que tenía que cumplir, no porque tenía, sino porque para mí es una bendición, pero se pegaron las fechas. Aparte de que se pegaron las fechas, también la semana de las conferencias en el seminario las adelantaron una semana y entonces me tienen la agenda pero de locos, entonces ni modo, tenemos que ver cómo cumplimos con todo y para seguir adelante. Pero entonces, para que sepan, hermanitos, que andaba en eso y esa fue la razón que no estuve, pero gracias al Señor tenemos suficientes maestros, amén. Y ustedes son personas que también estudian la palabra del Señor y eso pues nos hace también ir creciendo poco a poco. Estuvimos, hermanos, y hoy vamos a arrancar ya, ahora sí arrancamos desde el capítulo 3 para irnos directo a ver si podemos llegar hasta el capítulo 14 de Oseas. Me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho poder correr cuando estamos viendo historia, ¿verdad? Es muy complicado. Pero bueno, ahí vamos. Mientras van buscando ustedes sus Biblias, también les recuerdo que en el chat oficial se pasó una encuesta para poder empezar con un trabajo con los matrimonios. Entonces, si son tan amables, si alguno no ha contestado la encuesta, por favor hacerlo, porque ¿hasta cuándo es que hay tiempo para? Hasta esta semana, vamos a incluir toda esta semana, ¿verdad? Hoy que inicia y termina el sábado, vamos a incluir toda la semana para las respuestas. Si alguien no está en el chat, pero le gustaría contestar la encuesta, por favor también dígamelo para hacerle llegar la encuesta para esto. Entonces, recordemos eso para que no lo dejemos ahí de último. Yo sinceramente todavía no le he respondido, entonces quiero también responderla. Espero esta semana tener el tiempo para poder hacerlo. Muy bien, llegamos entonces, nada más para ubicarnos. Recuerden que estuvimos viendo el llamado a Oseas en el capítulo 1. Ya en el capítulo 2, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa, pero pasa algún tiempo. ¿Por qué pasa algún tiempo? Porque vemos en el capítulo 1 cómo nacen los hijos de Oseas. El Señor mismo les pone nombre, pasa un tiempo y encontramos en el capítulo 2, cuando encontramos ya una profecía directamente al pueblo de Israel. Y recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel sigue siendo y seguirá siendo importante para los planes de nuestro Dios. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios formó. Ni siquiera lo escogió, fue el pueblo que Dios escogió, no, Él lo formó
de Abraham, de Isaac, de Jacob. De los 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus y es el pueblo de Dios. Entonces a este pueblo es que le dice en el versículo 1 del capítulo 2, le dice: decid a vuestros hermanos a Ami y a vuestra hermana Ruama. Entonces recordemos que uno quiere decir que no eres pueblo mío y otro quiere decir que no eres ya compadecida. Y le habla entonces ahora sí al pueblo de Israel. Pero en el versículo 14 hay como un cambio allí muy drástico, ¿verdad? Porque viene diciendo que le pide a sus amantes, que cree que son sus amantes la que les da todo esto. Pero vea lo que pasa en el versículo 14, dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí, mis hermanos, muchas personas con lo que pasó en Israel ya hace creo 3 semanas o 4 semanas, con lo que pasó en Israel, que salen estos jóvenes corriendo, ¿verdad? Y dicen: ve, ya se está cumpliendo. No nos enredemos, porque faltan muchas cosas. Pero la escena sí nos podría servir para entender cómo ellos tienen que huir y correr e irse. Es un asunto que lo tienen que hacer rápido, pero el Señor les va a dar sustento. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar durante la gran tribulación. Recuerden, hermanos, yo no me voy a meter, ya el hermano Eric lo explicó muy bien, pero recordemos, hermanos, que todo lo que pasa en Apocalipsis tiene que ver con el pueblo de Israel. Es la semana 70. Y usted dirá: ¿y cómo llegamos esa semana? ¿Y cómo quedaron las 69? Bueno, las 69 semanas tienen que ver todo con el regreso del exilio del pueblo de Israel a su lugar. Tiene que ver con la reconstrucción del templo, el segundo templo, y tiene que ver con todos esos tiempos. Entonces, contando esos tiempos, se puede sacar que ya han pasado 69 semanas a partir de que Cristo Jesús nace. Y cuando Cristo Jesús nace, se detienen esas 69 semanas, hacen como un semáforo, hace una parada, se detiene el tiempo profético e inicia lo que nosotros entendemos como el periodo de la gracia, que es en el que estamos. Pero se va a rehabilitar la promesa en la semana 70, que es precisamente la semana de la gran tribulación. Recuerden que las semanas de Daniel tienen que ver con periodos de 7 años. Cada semana un periodo de 7 años, 7 años, 7 años, y así se cumplen las 69 semanas. Se detiene el cronómetro, ¿verdad? Se le pone pausa al cronómetro. Arranca este tiempo de gracia que tenemos, que estamos, gracias al Señor, en ese tiempo. Pero en el momento que arranque la semana 70 de Daniel, vuelve otra vez todo esto que tiene que ver con el pueblo de Israel. No tiene que ver con nosotros, es con el pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a estar nosotros metidos en todo esto, porque ya está todos los que hemos creído a través de la gracia, todos los que hemos sido injertados, dice la palabra, en Abraham. Si alguien me ayuda con el micrófono, por favor, mi hermanito Daniel. Ok, vamos a ver. Sí, es solamente, hermano, como se está siendo transmitido, okay, y es para que, ahora sí, para que no quede un vacío en la transmisión. Pastor, más que todo, la duda mía venía con respecto al pueblo de Israel, ¿cómo ellos entienden estas 70 semanas, esta pausa que está? Porque para nosotros, ok, la venida de Cristo marca esa pausa, pero para el pueblo de Israel como tal, ¿cuál es, digamos, la cosmovisión que ellos tienen sobre esa profecía? Ok, bueno, aquí tendríamos nosotros primero que empezar a dividir el pueblo de Israel entre los que creen en el Mesías y los que no creen en el Mesías. O sea, los judíos que todavía están esperando el Mesías, o los judíos que ya aceptaron al Mesías. Eso dentro de los que son religiosos, porque también hay judíos que no son religiosos. Entonces ellos, todo lo que dice la palabra de Dios realmente no les interesa, por eso no cumplen las fiestas,
Por eso es que estos jóvenes estaban en el tiempo de los tiempos importantes del pueblo de Israel, es el tiempo del perdón, que va de una fiesta a la otra. Este sábado que pasó esto con el pueblo, con los terroristas de Hamás, ese mismo sábado era el sábado del perdón, era un día sagrado. Sin embargo, vimos no sé cuánta cantidad de jóvenes que estaban en un bailongo, porque a ellos no les importa lo que dice aquí. Entonces, dentro de los judíos religiosos, los que han aceptado al Mesías, ellos entienden este periodo de gracia en el que estamos. Los judíos religiosos que no han aceptado al Mesías, para ellos simple y sencillamente el Nuevo Testamento no existe, porque el Mesías no ha venido. Están esperando al Mesías. Entonces, ellos están esperando que el Mesías llegue para entonces llegar a la semana 67, 68. Para ellos esto está detenido completamente, porque quien va a marcar ese tiempo va a ser el Mesías. Entonces, para ellos, los judíos religiosos, la profecía de Daniel es una profecía que está simple y sencillamente en espera. No se ha podido cumplir porque no ha venido el Mesías según lo que ellos dicen. ¿Ok? Entonces, recordemos que el pueblo de Israel o los judíos, ya le doy la palabra, es un pueblo igual, o sea, como nosotros, como los ticos. Entre los ticos hay algunos que creen en Jesús, hay otros que no creen en Jesús. Dentro de nuestro pueblo hay un historiador, por ejemplo, se me acaba de ir, don Vladimir de la Cruz, es un historiador costarricense, que para él la independencia no debería de celebrarse el 15, sino que debería de celebrarse en octubre. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay diferentes líneas de pensamientos, pero como nación tenemos un día para celebrar la independencia. Si don Vladimir cree que es en octubre, yo me imagino que el 15 de septiembre pues también le gusta el desfile de faroles, ¿verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Porque es lo que está, aunque él no esté tan de acuerdo. Entonces, hermanos, siempre que hablamos del pueblo de Israel tenemos que meternos con un bisturí para saber si son religiosos, si no son religiosos, y si son religiosos, ¿en qué están creyendo? Solamente en el Antiguo Testamento. No consideran el Nuevo Testamento como parte de la Biblia. De hecho, los que no consideran el Nuevo Testamento como parte de la Biblia, usted no puede hablar con ellos del periodo intertestamentario, porque eso no existe. O lo que llamamos nosotros el periodo de silencio, para ellos no existe. Si usted quiere referirse históricamente, para ellos lo que existe es el periodo del segundo templo. Entonces usted puede hablar con un judío que no cree en Cristo y le dice, dígame una cosa, en el periodo del segundo templo, cuando estuvieron los macabeos, ¿cómo fue todo eso? Él le habla de ese tiempo. Pero si usted viene y le dice, es que en el periodo intertestamentario, él le va a decir, perdón, pero solo existe un testamento, que es la Torá y nada más. No sé si con eso le respondo, mi hermanito, más o menos. Mi hermanita. Una pregunta. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, ¿es correcto? Por ende, crean o no crean en Dios, ese pueblo es salvado. Todo, no hay ninguno que vaya al infierno, por decirlo de alguna forma. Ok, vamos a ver, salvado, pero la pregunta sería ¿de qué? Solo para arrancar por ahí. Porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Y ahí, ni por más judío que sea, si no tiene a Cristo Jesús, no es salvo de la condenación eterna, no lo es. Todos debemos de venir a Cristo Jesús, sea judío, sea gentil. Eso es lo que Pablo trata de decir en Hebreos, es lo que Pablo trata de decirle a ellos en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Pablo se vuelve y les dice al pueblo judío, les dice, mire, yo deseara ser un anatema con tal de estar equivocado, yo deseara estar equivocado para que ustedes estén en lo correcto, pero no es así. Entonces, todo ser humano, nazca donde sea, tenga la nacionalidad que sea o la cultura que sea, necesita a Cristo Jesús
para librarse de la condenación eterna. No hay más camino que Cristo Jesús, y esto incluye a los judíos. Sin embargo, el pueblo de Israel llega hasta las últimas profecías que encontramos, que es Apocalipsis, que es el libro escatológico del Nuevo Testamento, y Dios va a tener un trato especial con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el? Ahí está, creo que estoy hablando muy fuerte yo, gracias. Sí, Señor, me habla. Ok. Vuelvo, el pueblo de Israel, mi hermanita, en los tiempos finales va a existir algo que en el mundo nunca se ha visto. Una destrucción impresionante que este mundo nunca la ha visto, nunca, no hay cómo compararlo con nada. Y el pueblo de Israel va a tener la oportunidad de ser librado, porque todo ese poder del mal viene con la única intención de destruir al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, de esa salvación, Dios los va a librar a ellos como nación, porque son su pueblo. Pero no tiene nada que ver con la salvación espiritual, no tiene absolutamente nada que ver. No sé si con eso le queda claro con respecto a esto. Muy bien, entonces mis hermanos le da un capítulo 2, pasa un tiempo, no sabemos cuánto, porque en el capítulo 1 vimos a Gomer, teniendo 3 hijos, y ya en el capítulo 2 no está Gomer con su esposo, ya no. Y entonces está Oseas, yo me imagino, ¿verdad? Como les cuento este dicho porque mi abuelo era zapatero, entonces está más golpeado que rodilla zapatero, ¿verdad? Y viene el Señor y le dice, ahora vaya y dile, pero entonces esta profecía no le está diciendo que mande a los chiquitos a buscar a Gomer, no, le está hablando en términos proféticos, porque ya Gomer no está con él, porque ya Gomer anda con sus amantes, porque ya Gomer dejó su hogar botado. Y así es como encontramos en el capítulo 2, y así es como encontramos esta profecía. Pasa algún tiempo, sí, mi hermanita, y llegamos al capítulo 3. Mis hermanos del micrófono, si por favor me ayudan con mi hermanita Catalina. Una preguntita que me quedó dando vueltas en la cabeza, como dicen. Cuando usted dijo que nosotros estamos en las 69 semanas y que una semana tiene 7, que una semana tiene 7 años, entonces, y que estamos en el periodo de la gracia y que la semana 69 arrancó con Jesucristo, es lo que le entendí. Entonces, esos 7 años, ¿qué años son? Ok, la semana 69 se detiene más bien con Jesucristo. O sea, aparece Jesucristo y rompe el cronómetro que había pasado. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 40, semana 45, semana 60, semana 69, semana 68, semana 69, ya falta la última y aparece Cristo. Y detuvo el tiempo profético. Y todavía en estos momentos está detenido el tiempo profético. Pero falta una semana de 7 años. Que son los de la gran tribulación, hasta que Él venga, cuando Él actúe, dependiendo de a quién le pregunte. Yo les expliqué ya en Apocalipsis, hay muchas líneas de pensamiento, pero la que más se apega a la palabra del Señor, y no porque yo lo diga, sino porque la mayoría de eruditos están de acuerdo, es que cuando pase el rapto, cuando el Señor se lleve a los suyos, en ese mismo momento arranca la semana 70, que son 7 años, que son la gran tribulación. Con todo gusto. Entonces, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 2 pasa un tiempo, no sabemos cuánto, y del capítulo 2 al capítulo 3 también pasa un tiempo. Entonces, aquí encontramos a Oseas, me lo imagino yo, porque no lo dice la Biblia, me imagino que ya los chiquillos estaban grandecitos. Me imagino que ya estaban grandecillos los 3, ¿verdad? Eran 2 varones y una chiquita. Cada uno de ellos tenía un significado para el pueblo de Israel. Y entonces yo me imagino que Oseas ya se había como los gatos, ¿verdad? Se había limpiado sus heridas. Ya había pasado un tiempo
para curarse anímicamente, para madurar otra vez en su vida, para poder limpiar su corazón de dolores, de rencores, de situaciones. Y viene el Señor y le dice en el capítulo 3, versículo 1. Me dijo, ¿quién está hablando ahí? Oseas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y aquí viene otra vez el Señor y le dice, sí, está bien, ya te has repuesto, ya ha pasado algún tiempo, ya te has olvidado un poquillo de Gomer, ya no la querés tanto, ya no la extrañas tanto, ya no te duele tanto lo que ella viene haciendo, lo que ella ha venido haciendo, pero ahora ve y búscala, ve y ámala. Y hermanos, aquí hay una gran enseñanza porque vamos a ver si Gomer los años habían pasado por ella o no. Vamos a ver si Gomer era la misma mujer hermosa, grande, preciosa, que andaba detrás de sus amantes y que los hombres la buscaban. Vamos a ver si estaba todavía igual. Vamos a ver. Porque aquí es donde vemos la redención precisamente de nuestro Dios. Y dice el versículo 2, que dice las dos primeras palabras, la compré. ¿Por qué tuvo que comprarla si era su esposa? ¿Por qué tuvo que comprarla si era su esposa? Mis hermanos, porque hermano Misael, qué bendición verle, que Dios me lo bendiga, qué gusto saludarle. ¿Por qué razón tuvo que comprarla, mis hermanos? Porque ya ella había roto el pacto matrimonial, porque ella se había vendido a sus amantes, y entonces, hermanos, él tiene que comprarla. La Biblia nos habla muchas veces de la compra de esclavos. ¿Alguien recuerda cuánto era que se pagaba por un esclavo? ¿Alguien recuerda? Según la Biblia. Quítele 3, hermano, nada más. 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo. ¿Cuándo lo vemos nosotros? Cuando los fariseos y los del templo le dan a Judas 30 monedas de plata para pagar por Jesús. A Jesús lo pagaron como si fuera un esclavo. Y entonces él viene y dice en el versículo 3, versículo 2, y la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Conste, aquí no dice 30 monedas de plata, ¿lo notan? Y más bien habla de una ofrenda de cebada. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Que había una ofrenda especial cuando una mujer hacía o producía actuaba en adulterio. Y había una ofrenda especial que se pagaba para que su esposo dijera: yo pago por esa afrenta, yo pago para perdonar esa mancha, yo pago para que ya no le puedan llamar más adúltera, porque yo estoy haciendo una paga, yo le estoy perdonando. Y vean qué interesante, porque si usted se va a Números capítulo 5 versículo 15, por eso, hermanos, es que yo no puedo correr por eso mismo. ¿Quién me quiere ayudar con Números capítulo 5 versículo 15? Ok, mi hermanita Catalina. Número 5:15 dice: entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote
y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Es una ofrenda de celos, es una ofrenda que el marido paga para que ya nadie le diga más adúltera, para que ya nadie diga la señale. Era una ofrenda no por cada adulterio, porque hubiera tenido que llevarse un quintal o quién sabe ni cuánto, ¿verdad? Pero era una ofrenda que decía, yo estoy pagando para que ella quede limpia o libre delante de la sociedad. Alguien me levantó la mano por aquí. Mi hermanito Naamán, si es tan amable con mi hermanita Senia. Aquí voy a la mitad del río, ¿eh? Cualquier cosa me acuerdan para no ahogarme. Buenos Mi hermanita, días. buen día. Es que aquí estoy hablando con la hermana y tenemos dudas sobre palabras, Omer, Efa, Omer. Ok, sí, esas son medidas. Esas son medidas. Las Biblias normalmente o al inicio o atrás traen una hoja donde dice medidas, pesos y todo eso. Se está refiriendo a medidas, como nosotros, como se mide el café, que es las cajuelas. Como una cajuela, cada uno tiene una medida que tiene, por supuesto, su valor, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces resulta que, ojo con esto, él paga para que su esposa quede otra vez limpia, pero ojo, no paga 30 monedas de plata. ¿De dónde sacamos las 30 monedas? ¿Quién me quiere ayudar con Éxodo 21:32? Para nada más dejar claro el pasaje bíblico donde se habla de las ofrendas o del pago por un esclavo. Números 5:15. Y ahora estamos en Éxodo 21:32. Sí, mi hermanita Senia lo va a leer. Éxodo 21:32 para ver lo del precio, el valor de un esclavo. Si el buey aconeara o un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedreado. Muy bien. Bueno, acorneare, ¿verdad? Ya sabemos, lo maltrata, lo inhabilita. Imagínense un esclavo con una pata renca. O sea, no funciona igual. Y ese esclavo tenía un precio. Y ese esclavo le ha costado a alguien probablemente. Entonces, el que se jaló la torta tiene que pagar el precio del esclavo. ¿Cuál era el precio del esclavo? 30 monedas de plata. Pero mis hermanos, ¿por qué Oseas no pagó 30 monedas de plata? ¿Saben por qué? ¿Porque qué? Nadie, no, o sea, repítalo otra vez para que no quede el vacío aquí, nada más. Gracias. Yo sé que ustedes tienen parlantes incorporados, pero es para que no quede ahí el vacío. No, es que pues, por Jesucristo pagaron 30 monedas de plata, o sea, nadie podía tener el mismo valor que él. No. Nadie podía llegar ahí. No es por eso. No es por eso, porque vea que estamos hablando aquí de... La razón es porque Gomer estaba en una condición que ni siquiera valía lo que valía un esclavo. Ya sus amantes no la querían, ya no era deseada por los hombres. Probablemente ella perdió cualquier tipo de posibilidad de tener dinero. Dejó de tener joyas, dejó su hermosura, probablemente vivía no sé dónde, por ahí en cartones. Recuerden que era una mujer sola, una mujer adúltera, una mujer que nadie quería, una mujer que estaba completamente desvalorizada. Por eso es que Oseas ni siquiera llegó al valor de un esclavo.
Sí, mi hermanita, hermana Joana y luego mi hermanito Marcos. Hermana Joana y luego hermanito Marcos. Pastor, una pregunta. En ese momento ella era adúltera y la ley decía que un hombre o una mujer que faltaban al matrimonio morían, entonces, pero tenían que ser acusados por el esposo o la esposa. Tenía que ser acusado en primer lugar y llevado al... Si nadie la acusaba y nadie la llevaba, podía seguir con su vida adúltera sin problemas ante la ley de Dios, porque no estaba siendo confrontada con la ley de Dios. Por eso fue, perdón hermanito, antes de darle, por eso fue que José quiso dejar a María secretamente, porque si él hubiera hecho lo que tenía que hacer, a María hubieran tenido que apedrearla. Entonces José prefirió irse antes de exponer a María ante la ley. ¿Ok? Mientras una persona, si alguien le roba algo a alguien, aquí tenemos un ex juez, si alguien le roba algo a alguien y nunca lo denuncia, sí, le hizo el daño, le robó las cosas, pero nunca lo denunció, nunca fue presentado, nunca fue llevado ante la ley. Es exactamente el mismo caso aquí de Gomer. Hermanito. ¿En esa compra había algún documento? ¿En esa qué, perdón? En esa compra había algún documento, ¿por qué? No, porque ella no era dueña de nadie. Pero usted dice que en el estado que le recibió podía arrepentirse, decir, no, yo no la quiero ya. Exactamente, él aquí precisamente cuando dice que la compré, está hablando del acto que él hizo. Él fue ante la ley, ante los sacerdotes, él llega allí y les dice, yo aquí traigo la ofrenda de ella y voy a pagar por ella, pero ni siquiera el valor de un esclavo, voy a pagar por ella, o sea, la voy a redimir, la voy a restablecer otra vez. Ya no va a ser la adúltera que anda con tantos hombres, ya no va a ser aquella que nadie vuelve a ver, ya no va a ser aquella que nadie le da trabajo porque es una mujer impura. Yo vengo ante la ley, pago lo que tengo que pagar, doy la ofrenda que tengo que dar y ahora ella va a ser nuevamente restablecida como mi mujer. Vea lo que le dice precisamente en el versículo 3. Y le dije, y ya casi voy con esto, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Te estoy restituyendo a tu posición que habías dejado por andar con tus amantes, por andar jugando de artista. Ya le doy la palabra. Hermanos, quiero llevarlos a esto, porque esto, recuerden hermanos, recuerden esto. Yo sé que esto es para el pueblo de Israel, pero también nos enseña a nosotros. ¿Ok? Yo lo sé, que esto es para el pueblo de Israel. Pero hermanos, ¿qué valor nosotros tenemos delante de Dios? ¿Cuánto valemos? Como para que Él se dignara mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿No fue precisamente eso lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? Redimirnos, pagar el precio por nosotros, que no valíamos ni para esclavos. Eso es lo que estamos viendo aquí. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, envuelta en una analogía, envuelta en una situación familiar que le tocó vivir a Oseas para que él pudiera sentir lo que Dios siente por cada uno de nosotros. Hermano Miguel levantó su mano, voy a pedirle a mi hermanito si por favor me ayuda ahí. Esto para ir pensando un poquito en cuanto a esto. No, que por estar entretenido sacando esta cuenta, en la respuesta pasada me enredé, pero estaba entretenido en esta cuenta y para los que quieran anotarla, dice en el versículo 3:2, dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata. Eso equivale aproximadamente a 121 gramos a la actualidad. Dice, y un homer y medio. Un homer equivale a 370 litros. Pero como hay que meterle el medio, ahí es donde me estaba pegando,
entonces son 185 litros más, y todo en total hace 555 litros de cebada, que fue eso. Entonces, para que todos lo entendamos, eso fue lo que pagó él. 555 litros, que equivale a un homer y medio, porque un homer tiene 370 litros, pero hay que agregarle el medio, que es la mitad, son 185, entonces son 555 y 121 gramos de plata. Por eso es que soy pastor y no matemático, porque no me iba a poner a sacar esa cuenta. Pero hermanos, más o menos 800 años después de esto, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque no valemos. Porque no valemos. Y él le dice a Oseas, y Oseas es el que va, y Oseas es el que hace la compra, y Oseas solamente dice: y me dijo Jehová, ve, ama a una mujer amada, y le dice todo esto, e inmediatamente Oseas no reclama, Oseas no le dice que para qué, Oseas no le dice no sé dónde está, Oseas no le dice no vale la pena, Oseas no le dice nada, Oseas dice fue y la compró. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque todavía la amaba. Porque todavía la amaba. Qué lindo que es el amor de Dios, amén. Porque a pesar de lo que somos, Él nos ama. A pesar de lo que vivimos, cómo nos comportamos, Él nos ama. Y entonces muchos dicen: bueno, la verdad es que por eso, como Dios me ama, así como soy, Él me ama. Entonces, porque como Él me ama, así como soy, yo no debería de cambiar. Ya le doy la palabra, mi hermanita. Como Él me ama, así como soy, no debería yo de volcarme en amor hacia Él, o en obediencia, en respeto. No debería yo de buscar qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea de mí, para poder retribuir en algo ese amor tan grande que Él ha tenido. ¿Se imaginan esta escena? Y se imaginan a Gomer probablemente ya sin dientes, probablemente toda flaca, probablemente viviendo ahí entre cartones, con pulgas. Y viene el profeta de Dios y la vuelve a agarrar y la vuelve a tomar, y va donde el sacerdote y paga por ella. Yo la voy a restituir como mi esposa. Pero le hace una advertencia. Ya le doy la palabra, hermanita, para no cortar esto. Le hace una advertencia y le dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Cómo creen ustedes que estaba el corazón de Gomer en ese momento? ¿Ustedes creen que si él le hubiera dicho: ay, haceme una empanadita de queso, por favor, se la haría la empanadita? Por agradecimiento. Por agradecimiento. Mi hermanita, perdón que le deje esperando. No hay problema. Una pregunta y un comentario. La pregunta es si esta es una analogía similar a la de Abraham con Isaac, digamos, en ese tipo como de prueba, ¿verdad? Y la otra es un comentario, porque pensando en lo que usted dice, realmente me conmueve muchísimo el amor, ¿verdad? Primero nos amó a nosotros y por eso Él nos fue a buscar, ¿verdad? Como dice la palabra. Y justamente estoy leyendo un libro con la hermana de Noemí sobre el servicio, ¿verdad? Y definitivamente me pone a pensar, cuando titulamos a alguien en cualquier congregación, no pasa muchísimo en esta, pero cualquier congregación, y le decimos siervo, ¿verdad? Y lo titulamos, pensamos que ya tiene como un rango. Más bien es al contrario, es que es más para abajo, ¿verdad? Porque definitivamente no valemos nada, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado de cuando, o si nos queremos llamar siervos, realmente es un título que ni siquiera merecemos, porque ve que Gomer no valía ni un esclavo, y lo que significa siervo es esclavo, ¿verdad? No valemos ni siquiera el precio de un esclavo, estamos más abajo todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que yo medito en eso, y los invito también a meditar en esto. Amén.
¿En qué podríamos nosotros buscar similitudes entre Abraham e Isaac cuando el Señor le dice que sacrifique? Creo que básicamente va por el acto de obediencia. O sea, ese que escucha la voz de Dios y le obedece a Dios, sin cuestionarlo, nada más lo obedece. Creo que por ahí podríamos nosotros encontrar similitudes en el caso de Oseas, en este caso específico, y el caso de Abraham. Porque con Abraham, Dios lo que le estaba demostrando, Dios estaba tratando de que Abraham entendiera hasta dónde él podía llegar al obedecer a Dios. No era que Dios no sabía que Abraham iba a ser A o B o Z, no era eso, sino que Abraham necesitaba saber hasta dónde. Y muchas veces nosotros necesitamos saber hasta dónde. El Señor nos dice, sea obediente a su palabra, pero muchas veces nosotros necesitamos saber hasta dónde somos obedientes. ¿Qué más podría yo obedecer? Estoy obedeciendo A, B, C, pero esto me cuesta mucho, pero Señor, yo voy a demostrar que yo también puedo obedecerte en esto. Entonces es más una prueba para nosotros, a una prueba para saber si Dios quería saber si podía o no obedecerle. Entonces desde ese punto de vista sí podríamos encontrar similitudes. No sé si con eso le respondo. Muy bien, mi hermanita. Dos preguntas. La primera sería que si Oseas amó a Gomer o estuvo con ella por lástima. A Gomer. Ajá, a Gomer. Y la otra pregunta, bueno, es que difiero, bueno, es que no estoy segura cómo decirlo, difiero un poco con que, o sea, no valemos nada, eso sí es cierto, pero yo siento que cada uno de nosotros tenemos un valor delante de Dios, que yo siento que digamos, y porque si no, entonces Dios no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros, ni le importáramos como somos nosotros, ni nos impartiría sus bendiciones. O sea, yo siento que por algo fue que nos creó a nosotros, ¿no? Siento que para Dios sí tenemos un valor, siento que para Dios sí somos especiales delante de Él. Ahora no sé si es que estoy mal, ¿verdad? Ok, empiezo con la primera pregunta. ¿Oseas lo hizo por lástima? ¿Oseas la amaba de verdad? ¿Oseas le pegaban las rodillas en las nalgas cuando iba corriendo para ir a buscarla? No sabemos, solo sabemos que lo hizo, y solo sabemos que invirtió, y solo sabemos que le pidió a ella, le hace esa petición: tú serás mía durante muchos años, no fornicarás, le hace esa advertencia, le dice, no tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Si a él no le importara, no le hubiera importado esto. Ay, ojalá se vuelva adúltero otra vez para que se largue. Uy, ojalá que con el primero que aparezca se vaya otra vez. No, él le hace esa advertencia porque la ama. Dios nos ama, pero no porque nosotros seamos especiales. Dios nos ama porque Él es amor. Vamos a ver, yo se lo pongo de esta manera. Vamos a ver, que Dios me dé sabiduría, pero vamos a ver. Usted viene caminando y usted ve a Max, su perrito, que va a cruzar la calle y viene un carro. ¿Qué hace usted? Porque lo ama, ¿cierto? Por lo menos le pega un grito, por lo menos sale a hacerle una seña al carro, ¿cierto? Porque lo ama. Entonces hay una acción que usted hace porque le ama. Pero pregunto, si está cruzando una cucaracha y viene un carro, usted se le queda viendo, usted corre para parar el carro porque no la ama. Entonces el amor suyo depende de lo que ese perro significa para usted, ¿ok? Dios nos ama porque Él es amor, no porque haya visto nada importante. Nosotros somos como esa cucaracha que a nadie le importa, pero Dios murió en la cruz del Calvario porque Él nos ama. Hermana, bueno, eso se lo dice al pueblo de Israel. Eso se lo dice al pueblo de Israel, pero ojo con esto.
ojo con esto, ojo con esto. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo le entrego mi vida a Él, ahora soy su hijo. Amén. Y ahora como su hijo Él me da bendiciones especiales. Y ahora como su hijo Él deposita su espíritu en mí. Y ahora como su hijo Él quiere usarme y me da cosas que yo tengo que hacer ahora que soy su hijo. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que si yo hago todo lo que tengo que hacer que Él me ha pedido, si yo hago todo lo que tengo que hacer, durante mi vida lo hice todo, y llego allá, dice la palabra del Señor, que si yo hago todo, soy siervo inútil delante de Él. Mis obras, lo que yo hago, son como trapos de inmundicia. Ya yo les he explicado lo que quiere decir estos trapos de inmundicia. Ya le doy la palabra, mi hermanito. ¿Me doy a entender? O sea, Él murió por mí porque me amó. Yo lo tengo que entender así, no porque Él dijo, ay, es que ese canta muy bonito, voy a llevarme. No, ay, es que ese es muy buena gente, los papás le han dado muchos valores, no hay nada. Y cuando yo digo nada, es nada. Delante de su santidad, yo no soy nada. Pero aunque sea nada, Él me amó. Y aunque sea nada, Él mandó a su hijo a morir por mí. Y aunque sea nada, quiso perdonarme. Eso es lo hermoso de este tiempo de la gracia. Claro que ahora que yo soy su hijo, ok, ahora sos mi hijo, ahora eres parte de mi familia. Y entonces ahora sí yo tengo ya cosas que puedo hacer, pero no por mí, sino porque Él me ha capacitado para poder hacerlas. ¿Alguien me había levantado la mano? No. Ok, hermano Naamán, disculpe, sí. Es interesante cómo Dios crea al hombre y lo pone en un lugar especial para que enseñoree sobre toda la creación. Pero el pecado, por eso le llaman la caída, ¿verdad? A causa del pecado perdemos, se pierde ese puesto especial, pero el amor de Dios no ha cambiado hacia el hombre. Dios sigue amándonos a todos, ¿verdad? Pero Jesucristo viene y transforma nuestras vidas, y parte de ese cambio es que nos dignifica para ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde está el cambio. Pero Dios es amor, como bien lo dice el pastor, no tiene amor, no es que Él tiene amor, Él es amor. Amén. Y en sí Él ama a los pecadores, no ama el pecado, Él ama al ser humano. Él siempre quiso que tuviera un lugar importante, de preeminencia, y por la desobediencia se pierde ese lugar, pero el amor de Dios hacia el ser humano no ha cambiado, ni creo que vaya a cambiar. No. Y también es importante esto, mis hermanos, es importante esto porque ahora en el versículo 4 nos vuelve a dar una pastilla de ubicatex. ¿Por qué? Porque nos lleva otra vez a lo que estamos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y en el versículo 4 le dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Qué le está diciendo aquí? Recuerden y otra vez ubiquémonos en el contexto. Le está hablando al reino del norte. 200 años habían pasado, aproximadamente 10 reyes, ya un poquito la mitad y ya casi un poquito más de la mitad estaban por pasar los reyes de Israel, del reino del norte. Y les dice, va a llegar un momento en el cual ustedes no van a tener nada de esto. Cuando le dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita un rey para ser rey? ¿Ah? Un reino. Por eso dicen que cada hombre es el rey de su hogar, ¿verdad? Ese es su reino. Y a veces ese hogar se restringe a un cuartito. Ese es su reino. ¿Verdad? Entonces,
Él es el rey en su hogar, dicen, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero sin embargo, eso según el pueblo, según el mundo, porque el Señor me dice a mí que yo tengo que ser siervo en mi hogar. Amén. Yo tengo que ser el servidor de mi esposa, de mis hijos, porque yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para amarla, para santificarla. Entonces yo tengo que ser el primer servidor. Si a mi esposita le duelen los pies a la 1 de la mañana, el que tiene que levantarse a buscar el cofalito y frotarle los pies es el esposo. Amén, hermanas. Amén, hermanos. Así es. Así es. Ya, si lo hace o no lo hace, esos son otros 100 pesos. Pero es el esposo el primer servidor en la casa. Punto. ¿Dónde está escrito que la mujer tenga que hacer el desayuno, por ejemplo? ¿Dónde está escrito? Yo soy el primero que me levanto en la casa, entonces yo soy el que hago el desayuno. Soy el primero que me levanto y hago el café. Claro, tiene que atenerse, ¿verdad? Nunca va que un omelette que aquí, que allá, y no, se fregó. Pero sus huevitos, sus tortillitas, ¿verdad? Ahí yo me la juego, el pintico, yo me la juego. Pero ¿quién dice que tiene que ser la mujer la que tenga que hacer esas cosas? Todo eso es el machismo precisamente. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Pero entendamos que somos los servidores. Y le dice, va a llegar el momento que esta nación no va a tener rey. ¿Por qué? Porque no va a ser nación. ¿Ok? ¿Por qué no va a ser nación? Dice, no tendrán ni rey, ni príncipe, ni sacerdocio. Y ahora viene al área ¿qué? Al área religiosa. Ya no va a tener sacerdocio, ni va a tener estatua, ni va a tener efod, ni va a tener terafines. Nadie va a poder, 5 minutitos, ¿hace cuánto, hermana? Ya, ok. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo ellos iban a dejar todo esto? Cuando iban a ser llevados por los sirios. Y este pueblo no tuvo, ojo con esto, no tuvo promesa que vaya a regresar hasta la última semana. La semana 70, porque en la semana 70 encontramos a los 144,000, que son 12,000 de cada ¿qué? Tribu. Por lo tanto, hasta ese momento y hasta el día de hoy, estas tribus están dispersas en el mundo, porque así Dios lo determinó. Pero ojo con esto, yo no estoy de acuerdo con la guerra. Miren, y yo soy sangre fuerte. O sea, a mí me enseñan un video de una decapitación. O sea, yo en eso. Pero ver el maltrato de un niño, yo no puedo. O sea, yo no puedo. Me empiezan a presentar un niño que está llorando. O sea, yo no puedo. Y lamentablemente eso es lo que está pasando ahorita en Israel, en Siria, en Gaza, en la franja de Gaza. Pero ¿qué les quiero decir, hermanos? Nada más entendamos una cosa. Proféticamente esa tierra es de ellos. Y proféticamente en el tiempo de Dios van a recibir otra vez toda esa tierra. Les guste o no les guste, porque Dios así lo determinó. Entonces, mis hermanos, para terminar el capítulo 5, versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, otra vez el reino y lo religioso, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de ¿dónde? En el fin de ¿dónde? En los tiempos finales. Y ahí arranca ahora sí todo lo que tiene que ver con ellos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13, porque el 14 es un capítulo de pura reconciliación. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.